Mis padres piensan que usar su fiesta aniversario para obligarme a pagar por sus deudas era una buena idea, pero un juez cree que quitarle su casa es mejor aún. Hace poco mis padres organizaron una gran celebración por el 30 aniversario de su boda, porque nunca habían tenido una gran celebración en sus vidas. Su boda, según ellos, fue una pequeña reunión que organizaron. Quizás estén exagerando, quizás no. Pensé que sería una celebración normal, con mucha diversión, algo de alcohol. Bueno, me equivoqué con la parte de la diversión, con el alcohol es otra historia. Mi mamá y mi papá aprovecharon la oportunidad para insultarme y regañarme frente a la familia y los amigos, quizás producto del alcohol. Comenzaron a hablar, sin que nadie les pregunte, sobre cómo están felices de estar bendecidos con 2 hijas, pero que están muy tristes porque la menor decidió ser desapegada y fría con ellos. Dijeron que mi distancia realmente les molestaba y les dolía, especialmente porque mi hermana, Chelsea, siempre ha sido tan cercana a ellos y tan cariñosa. Dijeron que desearían que sus 2 hijas los amaran porque les duele que los trate con tanta frialdad cuando, según ellos, todo lo que han hecho es amarme y cuidarme incondicionalmente. Escuchen, me sentí súper ofendida por ese discurso en particular. Fue largo, melodramático y lleno de mentiras. Admito que soy muy fría y desapegada con ellos, pero es por una buena razón, mi desapego no surgió de la nada. Y mis padres mintieron cuando dijeron que me amaban y cuidaban incondicionalmente. Si soy honesta, no recuerdo ni una sola vez en mi vida en que me haya sentido amada por ellos. ¿Amada por otros familiares? Claro. ¿Amada por mis padres? Absolutamente no. Llámame dramática o lo que sea, pero así siempre fueron las cosas, aman a Chelsea. Tampoco es algo que me quite el sueño, pero la mentira no hacía falta. Además, pensaba que mi hermana les daba el amor que yo no les daba, por eso la amaban tanto y no tenían nada para mí. La mayor parte del tiempo me dejaban a mi aire, mientras que mi hermana era mimada más allá de la imaginación. Si mi hermana fuera un globo inflado con mimos, ya hubiera reventado. O en su defecto, hubiera hecho flotar la casa de mis padres como en la película. Ella consiguió todo lo que quería y mis padres incluso le pagaron la universidad 2 veces porque abandonó la primera. Siempre mantenían que yo era una hija horrible con actitud, mientras que mi hermana era la hijita perfecta. Claro, lo que digan. Como nunca hice una conexión real con mis padres, básicamente me las arreglé sola con ayuda de otras personas. Con las que obviamente no soy fría. Ahora tengo un trabajo que podría ser considerado bueno por mis padres, o mejor dicho, mi salario lo es. No fue fácil y luché mucho por varias cosas, pero lo logré. Mis padres me ignoraron cuando me fui de casa a los 18 y solo volvieron a ponerse en contacto cuando conseguí trabajo. Empezaron a lamentarse de que habían estado luchando con el dinero y que las cosas en casa iban mal por todos los préstamos que tuvieron que pedir por nosotras. No sé por qué dijeron que fue por nosotras, cuando el gasto más grande fue por Chelsea. Seguramente, el 80% de las deudas fueron por ella. De todos modos, Chelsea sí logró conseguir un trabajo decente después de su segunda ronda de universidad, pero rápidamente siguió con su vida y les dijo a nuestros padres que no le pidieran ayuda económica. Fue un poco menos directas, pero el resumen de lo que dijo fue este: me importa un bledo que hayan invertido tanto dinero en mí, pero no les voy a dar parte de mi salario. Mis padres y Chelsea en realidad rara vez hablan. Ni siquiera se ven regularmente, así que mis padres están pasando apuros. Y están tristes de que ninguna de sus hijas realmente se preocupe por ellos ya. Esa era la narrativa que tenían. Sin embargo, en la fiesta, fingieron que Chelsea era su hermosa niña, mientras que yo era una hija fría y grosera que no se preocupaba por sus padres. Por el amor de Dios, si mi hermana prácticamente les ha dado el que se jodan más grande de sus vidas. Chelsea, por supuesto, montó el acto de hija amorosa frente a todos. No se lo merecía, pero lo iba a exprimir lo máximo que pudiera. Incluso se puso celosa cuando mis padres intentaban hablar conmigo y entusiasmarme con la celebración. Sin embargo, en realidad, ella básicamente ha abandonado a nuestros padres. Como mis padres ni siquiera mencionaron eso y se inventaron algunas mentiras, decidí corregir su pequeño discurso y recordarles cómo es la realidad. Quizás el alcohol, quizás la edad, pero estaban teniendo algunas lagunas importantes de cómo era todo, así que los quise ayudar como buena hija que soy. Mi respuesta a sus desvaríos fue que básicamente no deberían esperar retornos de mí cuando han invertido todo su amor, cuidado y atención en Chelsea. Yo también invertí mi dinero en una empresa llamada Plátano, en lugar de Apple y perdí todo, por eso es bueno saber que si vas a invertir, puedes perderlo todo. No, no existe esa empresa, pero quería darles un buen ejemplo. No es mi culpa que Chelsea prácticamente los haya abandonado, y que deberían estar más agradecidos, porque al menos no les robó o algo peor. También dije que es ridículo esperar que tenga un vínculo emocional con ellos, cuando siempre han actuado como una familia de 3 a mi alrededor. Se dijeron más cosas, pero, por supuesto, no puedo poner todo en este post. Mi madre me gritaba porque pensaba que estaba siendo muy cruel,
que solo lo decían para que me diera cuenta de mi error y estuviera más presente en mi vida. Mi padre básicamente estaba llorando, porque a pesar de que nunca lo hacía, lo cual era otra mentira, ver a una hija actuar así lo había llevado al borde de las lágrimas. Mi hermana se acercó a ellos y comenzó a abrazarlos y contenerlos, para que la gente viera la clase de hija humilde y dedicada con amor a sus padres. Yo ya había dicho lo que tenía que decir, había pasado mi límite de alcohol y no iba a tomar más, y me fui. Ya han pasado más de 24 horas, y pensé que mis padres ya se habrían calmado. No tuve esa suerte. Mis padres y mi hermana ahora están saturando mi teléfono, diciéndome que la única forma que tengo una oportunidad para arreglar esto es si comienzo a ayudar económicamente a mis padres. En este momento pienso que no son tan tontos, y que solo hicieron eso como una emboscada y luego chantajearme. Pero luego pienso que son mucho más tontos, ¿por qué no pueden esperar que realmente caiga con eso, verdad? Mis padres quieren que los ayude económicamente, eso está claro. Pero también tengo claro que mi hermana quiere que mis padres sigan pagando sus préstamos estudiantiles, porque de otra forma debería pagarlos ella, como yo lo hice. Mis padres aportaron un poco, pero realmente demasiado poco para las deudas que contrajo mi hermana. Edición, vale, he estado recibiendo demasiados comentarios como para hacerles seguimiento. Así que voy a dejar de responderles directamente. Siento tener que hacer esto, no estoy tratando de evitar sus preguntas, lo prometo. Hago esta edición solo para incluir algunos detalles más y que no tenga que ir una por una. La pregunta más repetida que me hacen aquí es el tema de los préstamos estudiantiles. Ambas tomamos deudas para poder estudiar. La diferencia en esas deudas es de aproximadamente un 80 y 20%. Mi deuda fue menor porque opté por trabajar mientras estudiaba. Pero no solo eso, de ese 20%, una gran parte lo saldé con mi trabajo. No son exactos esos porcentajes, pero no creo que estén tan alejados de la realidad. Aunque fueran un 75 y 25, no lo haría mucho mejor para mi hermana. Otra gran confusión es si yo he pagado la fiesta de mis padres. Y no lo he hecho. No sé de dónde sacaron el dinero, y para ser honesta, tampoco es que me preocupe. Mi error es haber asistido, eso no lo niego. Pero si pudiera hacer las cosas diferentes, aún hubiera asistido. Creo que eso me dio la oportunidad de dar mi versión con ellos presentes. Sé que si no hubiera estado, ese discurso podría haber salido de la boca de mis padres. Al menos, tuve la oportunidad de decirles unas cuantas cosas en la cara. Entre esas cosas, pregunté si yo era la hija de una infidelidad, porque no entiendo cómo me odian tanto. No es que lo crea, pero mentiría si no dijera que nunca pensé que hay algo raro para que amen tanto a mi hermana y a mí tampoco. Y también que, para el alcohol barato que compraron, no valía la pena estar allí. Y ojo, vi gente con una risita entre los invitados porque habrán pensado lo mismo. Si hubieran comprado del bueno, al menos sería más fácil pasar sus tonterías. El dolor de cabeza al otro día, por culpa del vino en caja, fue peor que toda la tontería de la fiesta. No es que esperaba una botella de $300. Pero si compras por galón, creo que era mejor comprar combustible y servirlo con una sombrilla en la copa. Actualización 1. Antes de comenzar, me gustaría dar una información que dejé de lado, porque no esperaba que fuera relevante. Estoy ligeramente en el espectro. Sí, probablemente debería haberlo mencionado, pero es que hay demasiado estigma asociado con mi neurodivergencia. Así que no me gusta decírselo abiertamente a la gente. No es muy importante, así que pensé que no se darían cuenta. Pero alguien mencionó que podría tener alguna enfermedad, algo que me hiciera ver menos ante los ojos de mis padres, y todo hizo clic. En retrospectiva, creo que fue la razón por la que mis padres fueron tan duros conmigo y básicamente adoraron a mi hermana como la hija perfecta. Admito que fui un poco difícil de llevar cuando era niña. Solo desearía que mis padres me hubieran llevado al médico en lugar de asumir que hacía ciertas cosas a propósito. Tampoco era una niña de berrinches ni nada. Es solo que era un poco lenta para entender ciertas cosas. Creo que mi primera publicación, al no ver tan claro todo esto, es una muestra de ello. Mis padres solo me llevaron a una evaluación cuando tenía 14, y aún así no desarrollé las habilidades de comprensión que ellos pensaban que deberían salirle fácil a todo el mundo. Me evaluaron, pero luego no hubo seguimiento. Yo, desde luego, no podía llevarme sola a un psiquiatra siendo menor. Lo sé porque lo intenté. En fin, mis padres se rindieron y yo también. Se volvió mi normalidad y lo había aceptado. Solo estallé cuando me desacreditaron abiertamente por ser fría sin mencionar que me hizo actuar así con ellos. Eso fue muy bajo. De todos modos, me solté y dije cosas realmente feas. Normalmente, me bloqueo, pero ese día no, por alguna razón. Quizás por una razón llamada alcohol, no lo sé. También existe la realidad de que he estado trabajando esto con un profesional durante un tiempo, desde que he podido pagar por esa ayuda. Y ahora tengo más herramientas para poder enfrentarme. ¿Es eso o el alcohol?
De cualquier forma creo que lo importante es que lo haya hecho, y no que me haya quedado sin saber qué hacer o decir debido a mi falta de habilidades sociales. Solo quería escribir esto como una especie de actualización de mi historia, porque me he dado cuenta de que era necesario. Quizás ahora entiendan por lo que he pasado, o quizás no, y sean como mis padres pensando que todas las mentes funcionan igual. Actualización 2. Nunca pensé que seguiría volviendo aquí a soltar mis sentimientos con desconocidos. Es muy gracioso como apenas hablo con la gente en la vida real, pero aquí soy muy parlanchina. Alguien del trabajo encontró mi post y me abordó directamente preguntando si era yo. Quiero decir, los padres del chico estuvieron en el aniversario y probablemente le contaron lo que pasó. Así que se dio cuenta de que era yo. En realidad nos echamos unas buenas risas con esto y no hubo conversación incómoda. Dijo que está de mi lado y que les dé su merecido a mis padres. Además, me reuní con mis abuelos y decidí tener una pequeña charla con ellos. Se han estado quedando en casa de mi tío porque habían planeado pasar el invierno aquí. Donde viven se pone muy frío, pero nuestra ciudad se mantiene moderadamente cálida incluso en invierno. Diré que tengo suerte de que mis abuelos estén tan disponibles ahora. No sé si realmente los habría llamado para contarles todo si hubieran estado viviendo lejos. Tengo que agradecer a Dios por no haber tenido que tomar la iniciativa de hablarles. Son buenas personas y han sido muy cariñosos conmigo. Han sido más cariñosos que cualquiera de mis padres. Así que fui a verlos y hablé con ellos. Me preguntaron por qué tuve un arrebato ese día, por qué estaba culpando a mis padres de tener favoritos. No es que no me creyeran, simplemente querían que les explicara qué estaba pasando. Les conté todo, incluido muchos más detalles de todas las cosas que han sucedido a lo largo de los años. Cosas que ellos se perdieron por vivir en otra ciudad. A mis abuelos no les gustó lo que oyeron. De hecho, se enfurecieron cuando lo escucharon. Mi tío y su esposa también estaban presentes, y su esposa terminó llorando cuando se enteró de lo que estaba pasando. Pero ellos no fueron quienes se llevaron el mayor shock de sus vidas, yo también recibí noticias muy sorprendentes. Me informaron que mis padres nunca compartieron mi diagnóstico con la familia. Todos habían estado presionando a mis padres para que me evaluaran desde que era niña. Notaron mi comportamiento y pensaron que podría estar en el espectro. Mis padres les dijeron que ya me habían evaluado, pero que no tenía nada. Dijeron que yo solo era una niña difícil y que tenía problemas por ser rebelde y grosera. Queda confirmado que siempre les avergonzó que fuera diferente. Mis abuelos especialmente intentaron dar seguimiento con mis padres, pero ellos se cerraban y les decían que no forzaran un diagnóstico sobre mí. Todo esto era nuevo para mí. Lo peor es que tuve una tía que era severamente autista y murió antes de que yo naciera. He visto sus fotos y sabía que había muerto, pero no sabía que era autista ni nada. En resumen, la conversación fue bastante agotadora para todos. Tuvimos algunas conversaciones más sobre el tema, y prometieron enfrentarse a mis padres y decirles que se pudran. Creo que faltaba más información, pero yo me estaba abrumando demasiado, así que sugirieron que nos viéramos otro día y habláramos. Como mis abuelos tienen mucha experiencia tratando con alguien en el espectro, fueron muy cuidadosos con mis necesidades y límites. Creo que fue la primera vez en mi vida que sentí que alguien de la familia realmente me entendía y se preocupaba por mí. Incluso si no lograban que mis padres se apartaran, me alegra que prometieran intentar ayudarme. Puedo tener dinero y todo, pero a veces es difícil navegar la vida sin alguien que te aconseje. No me molesta estar sola ni nada, pero es agradable tener cerca a personas en quienes puedo confiar. Mis abuelos eventualmente se irán, pero mi tío y su esposa estarán aquí. Al menos tengo eso a favor. Nada está resuelto aún, por supuesto, pero encontré algo positivo en mi vida. Actualización 3. Entonces, después de reunirme con mis abuelos, decidieron confrontar a mis padres al día siguiente. Mi tío fue con ellos también. Yo no estuve presente, pero me dieron un resumen de lo que pasó. Mis abuelos estaban extremadamente enojados con mis padres por lo que hicieron y se dijeron unas cuantas cosas. Mis padres, a su vez, se defendieron y dijeron que el problema era yo y no ellos. Hubo una discusión sobre por qué mis padres no se tomaron en serio mi diagnóstico. Pues, pensaban que sería inútil porque probablemente me volvería mentalmente inválida y dependiente de ellos en el futuro. Estaban seguros de que tendría el mismo destino que mi tía que murió y simplemente no querían lidiar con todo eso. Sí, son súper ignorantes y parece que ni siquiera han intentado entender la neurodivergencia. Tenían miedo de que si se metían más en mi diagnóstico, se dieran cuenta de que dependería completamente de ellos. Como no querían que yo estuviera atada a ellos por el resto de mi vida, eligieron descuidarme e ignorar mi diagnóstico con la esperanza de que yo empezara a creer que era normal. Puedo estar en el espectro, pero ni siquiera a mí se me escapó esto. Ellos no querían que dependiera de ellos, pero hicieron que mi hermana dependiera mucho de ellos. No solo eso, ahora quieren depender ellos de mí. Estoy sin palabras de todo esto.
Su plan siempre fue echarme y pintarme como una niña problemática para que los dejara en paz y mantuviera mis problemas lejos de ellos. Tenían grandes expectativas de su hija normal, o sea Chelsea, así que decidieron invertir en ella y darle todo. Irónicamente, Chelsea terminó atada a ellos mientras yo me volví independiente y exitosa. Mis abuelos entonces preguntaron por qué les molestaba obviamente mi frialdad y desapego cuando eso era justamente lo que siempre habían querido de mí. Aparentemente, mi mamá y mi papá empezaron a decir que me cuidaron, que no es como si me hubieran abandonado o dado en adopción. De repente afirmaron que se equivocaron conmigo, y que como lo estaba haciendo muy bien en la vida, no haría ningún daño volverme a traer a la suya. Mis abuelos no podría creer lo que escuchaban de ellos. No sé por qué se lo dijeron tan abiertamente. Quizás pensaban que ellos lo entenderían, que estaba bien lo que hacían. Que tenían derecho a quererme menos cuando pensaban que era una discapacitada, pero cuando era suficiente para ganar dinero todo lo demás quedaría en el olvido. Por supuesto, ahora mis padres están enojados conmigo porque le conté todo a mis abuelos. Así que los bloqueé a ellos y a mi hermana en mi teléfono. Por desgracia, están contactándome desde otros números y básicamente son una molestia. No van a conseguir que les responda, pero no sé cuándo piensan parar, pero yo ya tuve suficiente. Está estropeando mi vida y arruinando mi paz mental. Supongo que voy a tener que cambiar mi número o algo, porque ya me cansé. Mis abuelos y mis tíos creen que con lo que han hecho y dicho, esto amerita también quitarlos de sus vidas. Y en cuanto a mis abuelos, han dicho que es hora de hablar con el abogado para que el testamento esté actualizado sin los nombres de mis padres o de mi hermana en él. Mi hermana no ha hecho mucho últimamente, pero por omisión o por lo que sea, también ha permitido esto a lo largo de los años. Incluso el día de la fiesta. Actualización 4. En fin, para todos los que me desean bien y han estado genuinamente preocupados por mí, tengo buenas noticias que compartir. Para los que piensan que soy una persona fallada por estar en el espectro, no sé qué hacen leyendo esto aún. Algunos preguntaron por qué no soy amiga del chico cuyos padres estuvieron en la fiesta, ya que nuestros padres son amigos. Bueno, él es mayor que yo y no soy muy buena para hacer amigos, lo que creo que es bastante obvio. Por eso éramos básicamente desconocidos hasta coincidir en el trabajo. No se preocupen, Eric y yo ahora somos amigos. Él me dijo que sus padres se enfadaron muchísimo con los míos cuando les contó, con mi permiso, que estoy en el espectro. Se lo tomaron a pecho. Empezaron a contarle a todo el mundo en su círculo lo horribles que fueron mis padres. Así que ahora nadie quiere tener nada que ver con ellos. Han estado enfrentando críticas realmente duras por sus acciones, y por supuesto, me culpan a mí por ello. Mis abuelos siguen enojados con ellos y les han exigido que me pidan disculpas públicamente si yo lo permito. No lo permitiré, no lo quiero. Pero no importa porque mis padres se niegan a admitir sus errores. Chelsea, por su parte, se ha descontrolado un poco con su locura. Está intentando difundir historias inventadas sobre mí en línea, pero, por suerte, la gente le está denunciando sus publicaciones. Y como usa mi enfermedad para atacarme se las estaban borrando bastante rápido. Es más, su cuenta ha sido bloqueada o eliminada completamente. No sé si es una medida temporal o definitiva. Supongo que estaba equivocada sobre la gente y la neurodivergencia, parece que bastantes personas se han educado y sensibilizado. Es solo mi mala suerte que en mi vida me tocara lidiar mayormente con los ignorantes. También es una locura que haya tanta gente neurodivergente a mi alrededor y yo ni siquiera lo supiera. Culpo al estigma, porque este es un pueblo pequeño con mucha gente ignorante. Por suerte, me mudé a la ciudad más cercana, donde la gente es un poco mejor. Lamentablemente, mi ciudad está a solo 2 horas del pueblo de mis padres, así que el acoso de ellos nunca terminó del todo. Se enfurecieron muchísimo cuando se enteraron de que estaban siendo aislados y criticados por sus amigos también. Cuando vieron que los había bloqueado, intentaron contactarme desde diferentes números. Tras un tiempo, estaba tan cansada de ellos que empecé a considerar cambiar mi número. Habría sido un lío, porque mi número es importante para el trabajo. Hablé de esto con mi tío y me recomendó informar a mis padres y a mi hermana de que los demandaría por acoso si no paraban. También planeaba enviar una carta de cese y desistimiento si no lo hacían. Sin embargo, cuando los advertí sobre presentar cargos, de repente cambiaron de tono al día siguiente. Me dejaron un mensaje rogándome que hablara con ellos por última vez. Les dije que no, porque no pensaba que ellos merecieran algo de eso de todas formas. Pero mi tío me ha mantenido al corriente de lo que sucede con mis padres. ¿Recuerdan las deudas que contrajeron por mi hermana? Sí, se les han ido de las manos. Chelsea, por supuesto, no les dará ni un centavo, así que han estado desesperados por reconciliarse conmigo y pedirme que pague por ellos. Eso ya lo sabíamos, la única diferencia es que los intereses de la parte de mi hermana se han salido de control como una criatura que ha mutado. Es más del doble de lo que pensaban que habían tomado como deuda en un comienzo. De todos modos,
parece que cavaron su propia tumba con ese plan estúpido. Ahora me niego a hablar con ellos y mis abuelos van a desheredarlos por sus acciones. Mis abuelos están extremadamente enojados con mis padres, pero esto fue sorprendente. Más tarde me contaron que planeaban dejarme a mí las partes de mis padres y de mi hermana para compensar lo que mis padres nunca me dieron. Pensaban que era injusto que yo tuviera que pedir préstamos mientras mi hermana obtuvo 2 carreras gratis. En cuanto a mis padres, ahora están en serios problemas porque nadie está dispuesto a ayudarlos. Ellos y algunos comentaristas de aquí piensan que no es su culpa, el resto de la familia, amigos y la gran mayoría de comentaristas aquí creen que es 110% su culpa. ¿Qué creo yo? Que no es mi deuda, que es la deuda de mis padres y de mi hermana. Podré estar en el espectro, pero no soy tonta como para pagar algo que no me corresponde. Actualización 5. Creo que tenemos un veredicto de quién era el responsable de los problemas de mis padres. No es que no lo supiera, pero es bueno que un juez lo haya puesto por escrito, por así llamarlo. Las deudas de mi hermana, bueno, eran de mi hermana y de mis padres. La firma de todos ellos estaban en los documentos que firmaron. El único problema es que el amor devoto por la hija dorada, por mi hermana, quería honrar esa deuda. Y el sentido de derecho de mi hermana quería que sus padres, los que la consintieron toda su vida, pagaran por ello. Bueno, el juez ha dicho que sus acreedores quieren el dinero ahora. Esto es un poco más complejo que unas simples deudas estudiantiles. Tanto mis padres y mi hermana tenían hipotecas sobre sus casas. Mis padres por pagar algunos asuntos, y mi hermana porque no tenía el dinero para comprar la casa. Pero entre todas las deudas, finalmente alguien ha dicho que es hora de pagar. Y nada como un embargo de sus propiedades para hacerlos responsables. Lo peor es que eso solo cubre las hipotecas, pero aún tienen una buena porción de deudas estudiantiles que los perseguirá hasta el día de sus muertes. Mi autismo también me perseguirá hasta el día de mi muerte probablemente, pero elijo eso antes de que miles de dólares que sé que nunca podré pagar.